Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Recientemente, el día 13 de enero, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es por ello que creí pertinente abordar esta temática desde un punto de vista más profundo y sobre todo dejar claro a qué nos referimos cuando hablamos de depresión y también describir algunos de sus síntomas, sus orígenes, sus causas y también eh, desmentir algunos mitos referente a este padecimiento. Sin más preámbulo, demos inicio al contenido. Cuando hablamos de depresión, ¿a qué lo estamos refiriendo? Porque normalmente la depresión se asocia a un tipo de tristeza normal que experimentamos en el día a día. La mayoría de la gente, cuando escucha el término depresión, lo utiliza para describir la tristeza que todos, por diferentes motivos, en el día a día, experimentamos. Por eso, a menudo lo que se conoce coloquialmente como depresión no es tal cosa, al menos desde un punto de vista médico. La frustración, la contrariedad o la tristeza son sentimientos negativos que surgen como reacción ante un hecho adverso. Pero experimentar tal estado no supone ni mucho menos estar deprimido. Mejor dicho, experimentar estado de melancolía, sentimientos negativos, contrariedad, otro tipo de sentimiento, no significa que estamos en un estado depresivo. Es por ello que hay que dejar claro que cuando los referimos a depresión, no los referimos a la tristeza normal que todos los seres humanos experimentamos por los avatares de la vida o de la existencia. La verdadera depresión es un estado de hundimiento terrible que cualitativa y cuantitativamente es mucho mayor que cualquier decaimiento producido por los avatares de la vida. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como única salida de este túnel el suicidio. Entonces, cuando hablamos de depresión, nos referimos a un trastorno, a un padecimiento a nivel neurológico, a una patología. Es algo anormal que incapacita a las personas de llevar una vida normal. Por lo tanto, la depresión o la tristeza causada por la depresión es un hundimiento, es un decaimiento indescriptible. Es una tristeza, una desolación que no puede ser comprendida por las personas que nunca han experimentado la tristeza causada por la depresión. Pero, ¿cuáles son los síntomas o características que marcan o que lo dan como indicadores que una persona está sufriendo depresión? Uno de ellos es estado de ánimo irritado o bajo. La mayoría de personas que sufre estado depresivo
está en un estado de irritación constante y su ánimo es muy bajo, está casi en cero. Estas personas suelen irritarse fácilmente o viven todo el tiempo irritados. Y esto es causado por la misma depresión. Otra característica o otro síntoma es la tristeza o vacío. Las personas que sufren depresión suelen sentirse vacías. Es un sentimiento de vacío inexorable, o sea, que es inevitable. Es un sentimiento de vacío que no pueden evitar. La tristeza es indescriptible. La tristeza en las personas depresivas está presente en todo momento. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Este otro síntoma. Las personas que sufren depresión normalmente tienen dificultades para conciliar el sueño o para dormir. También puede ser lo contrario. Puede ser que estas personas duerman en exceso. Entonces, las personas que sufren depresión normalmente se despiertan por las noches ansioso, estresado, con ataques de pánico. No pueden conciliar el sueño. Y esto es producto de la misma depresión. O, como dije anteriormente, duermen demasiado tiempo. De otra forma, en la depresión hay cambio en el apetito. Al igual que como con el sueño, las personas sufren disminución en el apetito. En ocasiones, el apetito aumenta y en algunas, el apetito desaparece. O sea, las personas no ingieren alimento, no sienten deseo de alimentarse. Y en ocasiones comen en exceso, o sea, ingieren demasiado alimento. Y eso es síntoma o señal de que están sufriendo depresión. Dolores o malestares, dolor de cabeza, cólico, problemas digestivos. En la depresión las personas pueden sufrir síntomas físicos. Y esto suele suceder porque normalmente la depresión se llega a convertir en problema psicosomático. Cuando hablamos de problemas psicosomáticos, los referimos a que la enfermedad, aunque es mental, se vuelve física, se convierte en enfermedad física y se refleja con problemas digestivos, con dolores de cabeza o migraña o gastritis y otros tipos de problemas de nivel físico. Otra característica de la depresión o síntoma es la dificultad de concentración. Las personas que sufren depresión tienen dificultad para concentrarse. Le es difícil concentrarse en un asunto o en una tarea. Es por ello que al realizar una tarea o estar en su trabajo, se le es difícil concentrarse. Suele suceder también en los alumnos universitarios a la hora de estar recibiendo alguna materia o realizando algún examen. Sentimientos de desesperanza. Otra característica, los sentimientos de desesperanza en las personas depresivas están a la orden del día. Sienten
que no hay esperanza para ellos. Sienten una desolación terrible. Todo parece incierto. Hay una gran incertidumbre en su futuro. Y yo lo suelo relacionar o lo suelo explicar de esta manera. Hay una ruptura entre el puente del presente, el futuro y el pasado. Entonces, hay una ruptura de esos tres estados y por ello la persona siente una gran incertidumbre. Entonces, el puente que une esos tres estados está roto. Pensamientos negativos o de muerte o de suicidio. La mayoría de los pensamientos de las personas que sufren depresión son pensamientos negativos o de muerte. Y esto sucede porque todo el camino que transitan parece gris, todo es gris, todo es de color oscuro, todo es tétrico, es lúgubre, o sea, todo es negativo. Y por eso las personas llegan a estados donde solo piensan en ideas suicidas. Y es allí donde radica el peligro de la depresión. De ahí tenemos, ¿verdad? Los tipos de depresiones. Que hay que tener claro que existen dos tipos de depresiones. La depresión o depresiones endógena y la depresión exógena. ¿Cuáles son las depresiones endógenas? Las depresiones endógenas se refiere al tipo de depresión que es causada por elementos a nivel químico en el cerebro. Que ese tipo de sustancia pueden ser la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, la oxitocina, la GABA o la melatonina. La serotonina mejora la fuerza de voluntad o la motivación. La norepinefrina mejora el pensamiento, la concentración y la digestión del estrés. Entonces, cuando hay una depresión endógena, los referimos a que es causada por las sustancias químicas del cerebro. Hay un desequilibrio a nivel químico, a nivel neuroquímico, y eso es lo que causa la depresión. Cuando los referimos a las depresiones exógenas, los referimos que las causas son ambientales, o sea, que una depresión exógena puede ser causada por problemática del medio ambiente o por factores ambientales. Esto puede ser la pérdida de un ser querido, o sea, un duelo mal procesado puede conllevar a que una persona llegue a caer en estado depresivo. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la ruptura de una relación, puede ser trauma de la infancia muy doloroso que la persona haya vivido y eso lo llevó a caer en estados depresivos. Entonces, la depresión o las depresiones exógenas son causadas por el ambiente y las depresiones endógenas son causadas por factores neuroquímicos a nivel cerebral. De ahí hay que hablar, o me gustaría hablar, de las causas. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Aún no se conocen. Digamos,
no hay una respuesta clara de cuáles son los motivos o los factores que conllevan a la depresión. En la neurociencia se han hecho diversos estudios, sin embargo se llegado a la conclusión que es multifactorial. Se dice, ¿verdad?, que es causada por una mala conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Cuando una persona está en estado depresivo, el sistema límbico, eh, o mejor dicho, el hipocampo que está situado en el sistema límbico, hay un desgaste en el hipocampo, una reducción de tamaño causada por la depresión. Y eso es lo que conlleva a la depresión. El foco de los pensamientos o de los recuerdos están centrados en lo negativo. Y es que el hipocampo se encarga de almacenar recuerdos. Pero en la depresión, la mayoría de los recuerdos almacenados son recuerdos negativos. También en la amígdala, que es la que se encarga de regular la ansiedad, hay una sobreestimulación, hay una desregulación. Es por ello que se dice que es un factor de los que origina la depresión. También se dice que es por inflamación causada por cortisol, que es la hormona del estrés. Y también se dice, ¿verdad?, que es por factores genéticos. Entonces, es multifactorial. Se ha dicho también que es por la neuroplasticidad del cerebro. Sabemos que hay un efecto dominó en el cerebro. Y si un circuito en el cerebro está mal, entonces hay un efecto dominó por completo en el cerebro y eso origina que llegue a surgir la depresión. Es por ello que es multifactorial. Me gustaría también hablar de una o de un tipo de depresión que es la depresión sonriente o depresión atípica. Sobre todo porque es una depresión silenciosa y es la que está pegando o está surgiendo, la que es más común. Las personas, la mayoría o las personas que sufren depresión sufren este tipo de depresión, la depresión atípica o depresión sonriente. Y se caracteriza porque hay ausencia de síntomas. Las personas que sufren este tipo de depresión aparentemente llevan una vida normal, tienen amigos, una vida social activa, una buena relación con la familia, tienen trabajo, tienen buena economía, sonríen en todo momento. Sin embargo, es una depresión interna. Y uno de los síntomas o de las características es que la tristeza normalmente suele aparecer por las noches. Las personas suelen eh, experimentar una sensación de tristeza indescriptible por las noches. También hay aumento en el apetito, duermen muchas horas. Sin embargo, al levantarse, sienten el mismo cansancio que cuando se durmieron o incluso más cansancio. Sufren episodios de irritabilidad. También sufren sensación de pesadez y cansancio en los brazos, en las piernas. Son ese tipo de personas también que no saben gestionar sus emociones o no saben expresar sus emociones. Les cuesta expresar sus emociones o no les gusta expresar sus emociones. Sienten que su tristeza o su padecimiento eh, nadie lo comprende. Entonces a veces dicen o suelen decir que quizás hay personas que están peores que ellos. Entonces, ¿para qué hablar de su problema?
son personas perfeccionistas, intolerantes a la crítica. Y la diferencia que hay entre la depresión mayor y la depresión atípica o sonriente es que en la depresión mayor el ánimo de la persona está completamente en cero. Entonces, si tiene ideas suicidas, normalmente no la lleva a cabo. Sin embargo, en la depresión sonriente, el ánimo está bien, está regulado. Entonces, puede llegar a llevar a cabo sus pensamientos suicidas. Y es allí donde normalmente sucede el caso de que una persona aparece muerta de la noche a la mañana, se quita la vida y nos preguntamos por qué. ¿Qué sucedió si tenía una vida perfecta? O al parecer así era su vida. Sin embargo, eh, sufría depresión sonriente. No lo dábamos cuenta de ello. Es por ello la importancia de abordar este tipo de depresión. Y me pareció importante incluirlo. Ahí tenemos lo que es, o lo que son los mitos. La depresión eh, tiene muchos mitos, sobre todo de parte de la gente. Uno de ellos es la depresión es un simple estado de la mente. Solo hay que pensar en positivo. Ese es un mito. La depresión no es solo un simple estado de la mente y no suele aliviarse con solo pensar en positivo o con emitir frases positivas de parte de otras personas. Se ha demostrado que la depresión no suele presentar ningún progreso con ese tipo de pensamiento o con ese tipo de métodos. Son ineficaces. La depresión es un estado a nivel neurológico, es una patología que necesita tratamiento y que no depende de solo pensar en positivo. Otro mito es que es de persona débil. Se suele asociar que la depresión es de personas débiles. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. La depresión o las personas que sufren depresión no quieren estar así. No es por debilidad, sino que es un padecimiento que lo incapacita. O sea, las personas que sufren depresión quisieran salir de allí, quisieran estar bien, pero no pueden. Están incapacitados por este padecimiento. Otro mito es que la medicación es adictiva. Se ha demostrado en diversos estudios científicos que la medicación o la psicofarmacología no es adictiva, sino que es eficaz para tratar la depresión. Puede ayudar muchísimo. Incluso es uno de los métodos que más se utilizan para tratar la depresión. De ahí tenemos lo que es que no puede ser curada. Uno de los mitos que hay es que se dice que la depresión no tiene cura. Sin embargo, la depresión tiene cura. Hay diversos tratamientos que son eficaces para la depresión. Uno de ellos es la terapia cognitiva conductual, como ya mencioné anterior, la psicofarmacología o la farmacología, la terapia de exposición, la terapia de acompañamiento, la psicoterapia y otros tipos de tratamiento. Es por ello que si en algún momento presentamos algún episodio depresivo o si ustedes, estimado oyente, presentan episodios depresivos o caen en la depresión, es importante asistir donde un profesional de la salud mental para tratar este padecimiento. Espero que esta información les sea muy útil y pueda ayudarles. En un
video a futuro o en otro tipo de podcast estaré abordando cómo prevenir la depresión. Y sobre todo, os invitar a tomar conciencia de esta problemática. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión está catalogada como la segunda enfermedad que más muerte causa a nivel mundial. La estadística no mienten. Alrededor de 300 millones de personas sufren depresión. Alrededor de 700.000 o de 700.000 personas a nivel mundial se suicidan cada año. Espero les sirva esta información. Saludos a todos.